Entonces, como les estaba contando Claudia hace un ratito, de hecho hoy estamos como en el último, bueno, penúltimo acá, pero en la India ya es el último porque allá es de mañana del siguiente día, de este festival que se llama Navratri y que se celebra ya como un memorial, digámosle, un recuerdo de ese poder tan maravilloso del alma, podríamos ver, ¿no? Allá en la mitología de la India hablan de que Durga, que es una diosa de las muchos dioses que hay, ¿verdad? Tiene como 9 avatars, 9 como encarnaciones o formas en las que se presenta y que cada una de estas formas tiene como una especie de, digamos, la especialidad o poder, ¿no? Entonces vamos a como agarrar cada uno de estos símbolos o diosas de esa mitología o de esa historia del hinduismo y vamos a ir como adentrando dentro de nosotros y viendo qué es lo que puedo reconocer dentro de mí, si no claramente, por lo menos el potencial de lo que puede estar desarrollándose dentro de mí. Porque algo muy interesante es que aquí en el Raya Yoga hablamos de que con la conocimiento espiritual de nosotros mismos, con la meditación, que es esa conexión con el Ser Supremo, podemos ir despertando, no solo primero reconociendo, pero luego como dejando que emerja este poder interno, ¿verdad? Entonces, si bien allá, si uno va ahora a la India, agarra un boleto y se va para allá, ¿verdad? Va a haber, como decía Claudia, un fiestón, ¿verdad? Pero no solamente es el fiestón, pero también hay una gran devoción hacia cada una de estas diosas, donde se les reza todos los días con todo un ritual súper especial, ¿verdad? Se hace, como está aquí explicado un poquito, una dieta especial que se le dice sádvica, donde es muy pura, no se come cualquier cosa. De hecho, mucha gente incluso hace ayunos, ¿no? Todos los días. Y finalmente el día, cada uno de los días se celebra con un bailongo genial que se llama la danza Garba, ¿verdad? Que es donde hacen, y si ustedes si quieren meterlo a Google o así, o a YouTube, es muy lindo. Hacen unos círculos gigantescos de toda la gente que va y se reúne a celebrar, donde con unos palitos, que a veces Nel aquí nos hace una coreografía similar, hacen ciertas coreografías o movimientos en los cuales están como simbolizando la armonía entre unos con el otro. Y de hecho, una vez vi un documental precioso donde se veía que la gente estaba tan unida y tan conectada, solamente bailando con esta danza especial, ¿verdad? Entonces, em, como que todo tiene mucha simbología, ¿verdad? En la espiritualidad, pero allá en la India, que es tan ancestral, todavía más, diría yo, ¿verdad? Entonces, cada una de estas diosas o de estos símbolos, como quieran verlo, tiene muchos brazos y por lo general son 8, a veces hasta más o a veces son 4. Y es buenas, es muy interesante que de estos poderes, bueno, son Navratri, son 9 días, ¿verdad? De estos poderes, pues, básicamente los que hablamos en el Rayo Yoga son 8, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se invoca o se despiertan estos poderes dentro de nosotros, verdad? No, no necesariamente aquí en el Rayo Yoga hacemos rituales ni nada así, pero es más bien con esa conexión tan íntima que desarrollamos con el Ser Supremo, ¿verdad? Dentro, allá en la India se habla de Shiv Shaktis, que es la combinación, o se dice que las Shaktis, que es el nombre, Shakti significa poder, ¿verdad? Que es el nombre de cada una de estas, digamos, las representaciones, diosas, ¿cómo fue? Avatares o encarnaciones, ¿verdad? Este, están conectadas con Shiva, ¿verdad? Allá le acortan siempre la vocal. Entonces, Shiv Shakti, cuando está conectada a estas dos palabras, es como la combinación del alma con el alma suprema, ¿verdad? Y es como que cuando el alma está eh, recordando a Dios y sintiendo esa intimidad desde internamente, ¿verdad?
es que el alma puede despertar este poder en sí. Es como que Dios despierta este poder en cada uno de nosotros. ¿El poder de qué? De las cosas que vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Que son diferentes aspectos muy, muy poderosos e interesantes, ¿verdad? Vamos a empezar con el primero, que es el poder de introspección, o le podemos decir también de desapego. Y es que está representado con esta diosa que se le dice Parvati, o que se llama Parvati más bien, que es muchas veces simbolizada con una vaca o con un toro, así, ¿verdad? Y que está muy conectada con lo que es entrar y poder reconocer quién soy, ¿verdad? Como por así decirlo, desapegarme de lo externo para poder reconocer lo interno. Y de esta forma reconocer esa energía suprema también con la cual me puedo conectar con solo un pensamiento, ¿verdad? Y eventualmente despertar esa capacidad en mí que es ser amoroso y al mismo tiempo desapegado, que uno diría que casi suena como una paradoja, ¿verdad? Pero que en realidad la forma en que nosotros lo aprendemos aquí es maravilloso, porque si de verdad yo quiero ser desapegado, desapegado no significa ser desinteresado o alejarse del mundo, meterse en una jungla a meditar, como muchas veces se ha visto en muchas tradiciones, ¿verdad? Pero es más bien poder tener esa claridad interna donde yo pueda verme a mí mismo en mi propio valor, en mi propio autorrespeto, conectado con esa, digámosle, divinidad que viene del Supremo, que puedo entonces definitivamente sentir el corazón lleno, sentirme valioso, sentirme con ese amor incondicional como de madre, ¿verdad? Que es mucho de lo que se tratan todas estas diosas. De hecho, se les llaman madres, ¿verdad? Entonces es muy interesante, porque no es que entonces cuando estamos hablando de este poder interno, no es que solo lo tengan las mujeres, es un poder del alma, ¿verdad? Pero todas estas características que vamos a hablar son muy femeninas, en términos de que aunque todos tengamos diferente género, todos tenemos cualidades femeninas y masculinas dentro del alma, ¿verdad? Entonces es como ir despertando toda esta parte femenina dentro de mí, espiritualmente hablando, ¿verdad? Entonces, todo este símbolo de la vaca es como el de la madre también. Ustedes probablemente han escuchado que en la India la vaca es un símbolo súper importante, ¿verdad? Y es que precisamente todo ese lado de despertar ese amor espiritual también de la madre, ¿verdad? Y de toda la nutrición que da la madre, ¿verdad? Como dice ahí, lo que permite al mismo tiempo, cuando yo estoy siendo nutrido desde adentro, desde el Ser Supremo, y viendo esa belleza interna que solo el Ser Supremo me puede mostrar, lo que va sucediendo es que ya no estoy dependiendo de los demás para sentirme valorado, para sentir éxito, ¿verdad? O sentirme exitoso, para sentir algún tipo, digamos, de logro, ¿verdad? Sí, estoy para compartir con el mundo, pero tal vez a eso más es lo que se refiere al desapego, que no es que estoy dependiendo de nada externo para estar en ese estado de amor, ¿verdad? De amor incondicional como madre. En otras palabras, como dice ahí, al yo permanecer en ese poder, de ese amor, de ese desapego, no soy influenciado por el medio externo, ¿verdad? Y ustedes podrían decir, uy, pero eso suena como muy elevado para mí, ¿verdad? Pero es algo que de alguna u otra forma tal vez ya hemos estado experimentando en ciertos momentos de mi vida, cuando estoy en ese autorrespeto real, ¿verdad? Y que me siento bien conmigo sin necesitar, sin desear, sin estar necesitando viendo afuera para sentirme bien, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿qué es lo que va sucediendo? Que si yo me enfoco en mí mismo y en despertar esa parte tan hermosa de mí, ya no estoy esperando que el mundo cambie, pero yo estoy generando el cambio, ¿verdad? Entonces, todo eso es como la base de todos los otros poderes que van a venir después.
Durga está representada aquí con el poder de soltar y es siempre o muchas veces retratada sentada en un león y eso es como algo que se ve bien poderoso, ¿verdad? Como bien empoderada, gracias, ¿verdad? Entonces, es como que está mucho más allá. Cuando yo puedo soltar todo lo que está de alguna forma todavía jalándome como mi pasado, como las situaciones que han venido, que todavía han dejado como un rastro en mi corazón, ¿verdad? Voy desarrollando esta capacidad de elevarme más allá de las situaciones, ¿verdad? Y me gustó mucho este punto que también encontré en alguna de las cosas que leí, porque decía que soltar se vuelve mi estilo de vida, porque es como que constantemente es como un hábito que se hace, en el cual si todavía me siento que las cosas me afectan, ¿verdad? Porque no estamos en un estado de urga total, por así decirlo, pero a cualquier porcentaje que yo esté, tengo la capacidad de constantemente decir, ah, bueno, esto lo suelto. Entonces, si me empecé a sentir pesado por algo que empecé a cargar de mí o que me recordó del pasado, en ese momento puedo decir momento Durga, soltar, ¿verdad? Y de esta forma permitirme ir perdonando lo que sea que ya sucedió, ir soltando todo eso que todavía me aferro por una u otra razón, ¿verdad? Porque no necesariamente significa que voy a olvidar lo que sucedió, pero es como que pueda empezar a sanar todas las impresiones de lo que sucedió. Si le doy sentido a eso, si lo resignifico, o sea, si de alguna forma empiezo como a vivir más en el presente, ¿verdad? Y no solamente situaciones que hayan sucedido, pero a veces la culpa que se vuelve un hábito entre nosotros y que hay que soltarlo también y decir, bueno, ya no voy a generar ese hábito más en mí, ¿verdad? O las expectativas que los demás o que yo mismo me pongo, que muchas veces son las más pesadas, las ideas o imágenes mentales que estamos constantemente siendo alimentados de la sociedad, la familia, los colegas, ¿verdad? Y todo eso puedo soltar. Entonces, ¿qué tal si nos damos un segundito aquí para experimentar? Entonces, podemos ir hacia adentro, imaginarnos que nos volvemos como Parvati primero y desde ese centro, desde adentro, observo el mundo. Primero, mi mundo interno. Lo reconozco, lo acepto, lo separo del mundo externo. Entiendo que mi realidad interna genera la perspectiva en la que veo todo lo que sucede afuera. Pero cuando vea cosas que me pesan internamente, que crean una carga en mi corazón, me doy el permiso de soltarlas. Me libero de esa carga. Entiendo que he hecho lo mejor que he podido, me perdono y suelto. Lo considero como un reseteo que yo misma me regalo para continuar liviana y en paz. Ahora continuamos con Yagadamba,
que está simbolizando el poder de tolerar. Yagadamba significa la madre del mundo. Es muy bonito ese título, ¿verdad? Es como el poder de nuevo de la madre que tiene la capacidad, como una madre y un padre pueden hacerlo, ¿verdad? Pero especialmente la madre, de ver más allá de todas las cosas que el hijo hace, dijo, etcétera, y ver ese potencial que está ahí como latente en el hijo, ¿verdad? Y usar el poder de la tolerancia, que no es el poder de aguantar, pero es más bien el poder de aceptar, donde puedo entender por qué esta persona es así o actuó de tal forma, y conociendo esa esencia de ese niñito que vi en algún momento, en el caso de la visión de la madre, ir transformando con mi visión, con mi actitud, como veo a este ser, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar que la forma en que nosotros entendemos aquí la tolerancia no es, como les digo, aguantar, de forma en que uno está ahí de alguna forma sufriendo internamente. Eso no lo veríamos como tolerancia. La tolerancia natural es cuando uno entiende y transforma, ¿verdad? Como les decía antes. Em, y cuando yo siento que estoy tolerando, como cuando, ¿qué es lo que dice uno? Ay, es que hasta aquí, ya aguanté suficiente, ¿verdad? O ya toleré, hasta aquí tolero y ya no más. No necesariamente es que estoy tolerando en esos instantes, porque ya uno siente que una ebullición interna, un dolor, una incomodidad, ¿verdad? Entonces, de hecho, decimos aquí que cuando uno realmente tolera, desde esta otra forma en que estamos explicándolo, no se siente como tolerar. Es como más bien mm, algo natural de que yo entiendo y ya, ¿verdad? Y puedo aceptarlo y seguir adelante. Entonces, este poder de tolerar empieza con uno mismo, para que yo pueda tolerar afuera, ¿verdad? Y aquí utilizamos esta palabra en el Raya Yoga que son los sanskaras, es como los rasgos de personalidad que todos tenemos, ¿verdad? Que utilizamos la palabra porque como que engruesa muchos otros aspectos, aspectos de la personalidad, pero también hábitos internos, e incluso el subconsciente, ¿verdad? Entonces, poder tolerar mis sanskaras implica que cuando algo negativo emerja en mí, yo pueda de alguna forma entender por qué salió esto y transformarlo, no quedarme sufriendo con lo que sea. Por ejemplo, el samskara debe ser muy autocrítico, ¿verdad? Criticarse uno mismo. Entonces, la idea es que yo pueda, como me gustó mucho esa idea, y es algo que yo he practicado también, que me gusta mucho, es sentir como que mi mente es mi propio hijo o hija, ¿verdad? Y que con ese sentimiento yo tengo que cuidarlo. Entonces, si uno ve que un niño está haciendo algo incorrecto, que no está trayendo felicidad o que está sufriendo, ¿verdad? Pues entenderlo implica el trasfondo de lo que el proceso que este niño pasó para llegar acá, ¿verdad? Y luego transformar mi visión para que decir ya no, ¿verdad? Ya no quiero seguir ahí. Entonces, la idea es que si yo puedo ir viéndome como esa madre ilimitada que puede ver más allá de los límites de lo hecho, del pasado, ¿verdad? De todo lo que estamos acumulando internamente, pueda ir entonces cada vez más entender con más claridad qué es lo que me va a permitir soltar. eh, que es lo que era el poder pasado. Entonces van viendo cómo es que todo esto se va como encadenando, ¿verdad? Cada poder me lleva al siguiente y eso es muy interesante, muy, muy bonito. Es un proceso que me va permitiendo entonces eventualmente no sentir dolor, que eso es la idea de la verdadera tolerancia como la aprendemos aquí, no a través de sufrir.
pero a través de entender, ¿verdad? Entonces, yo me voy volviendo hacia mi propia madre y de esta forma, si yo soy capaz de tolerar mis, mi propia negatividad, o sea, de ir soltando esa negatividad, de ir transformándola con ese entendimiento, puedo eventualmente volverme la madre de todos, ¿verdad? A mi alrededor, madre del mundo, como es Yagadamba. Entonces todo empieza con ese amor propio, irradiar primero a mí mismo ese amor incondicional que eventualmente va como de alguna forma a respilgar por el mundo, a tringar el mundo, ¿verdad? Seguimos adelante con el poder de la aceptación, que está representado con esta diosa que Santosh significa contentamiento. Entonces, una relación muy bonita de poder estar contentos si podemos aceptar. Si no aceptamos, estamos de alguna forma estando infelices, ¿verdad? Y aquí hago un paréntesis porque no es que vamos a tolerar y aceptarlo todo, ¿verdad? Hay cosas que se toleran y hay otras cosas que hay que enfrentarse, que vamos a hablar con otra representación de otro poder más adelante. Pero en este caso hay muchas cosas que no están en mis manos, que entonces yo puedo aprender a tolerar y aceptar, ¿verdad? Las que sí están en mis manos de cambiar a veces, ahí es donde muchas veces es el poder de aceptar, pero de enfrentar, ¿verdad? Entonces, esta diosa es representada muchas veces con un platito de arroz, como granitos de arroz, más bien, así como se ve en esta imagen, ¿verdad? Y es como que si cada uno de estos granitos de arroz está representando toda la variedad de las personalidades, de los rasgos de personalidad de cada ser, ¿verdad? Y no solamente ella tiene ese plato así, pero es como que lo está ofreciendo, es como que es capaz de aceptar a cada uno en su propio mundo, en su propia personalidad, ¿verdad? Nutrirse a sí misma, eso me gustó a mí mucho, porque es como que puedo, como dicen, echar para mi saco lo mejor de cada uno, sin que las limitaciones de los demás me nublen la visión, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero esto va sucediendo, como les decía, cuando yo voy inculcando esta conexión con el Ser Supremo, porque si lo vemos en realidad, el alma suprema es el que tiene todos estos poderes, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo es aprendiendo de ese amor incondicional, cómo ver el mundo, cómo interactuar con el mundo de la misma forma en que él tendría la capacidad de poder mantener ese estado estable de amor incondicional y paz que todos, ha sido recordado en todas las religiones, ¿verdad? Entonces, a ver qué más. Así, una cosa muy bonita sobre la aceptación es que cuando de verdad yo estoy siendo capaz de ir aceptándome a mí mismo, aceptando las escenas que vienen enfrente de mí, aceptando a los demás, ¿verdad? Lo que va sucediendo es que ya no siento tanta dependencia hacia afuera, como les decía antes, pero específicamente ahora vamos a hablar sobre querer que las cosas sucedan como yo las quiera, querer que los demás hagan lo que yo quiero que haga, ¿verdad? En otras palabras, es como que ya no tengo tantos deseos hacia afuera, hacia los demás, hacia que las cosas sucedan así o así. Y más bien, entonces, mis expectativas van decreciendo, ¿verdad? Decreciendo. Y eso es muy interesante también porque no sé si se han dado cuenta cuánto sufrimiento nos da estar ahí esperando que los demás se hagan como quiero que yo haga o porque de alguna forma espero o creo que eso es lo mejor para ellos también. No es que yo sea controladora así súper negativa, pero a veces incluso querer el bienestar de alguien que sea de tal forma, así, sí, eso también es una expectativa, ¿verdad? Entonces, cuando uno va como entrando en ese estado de gran calma interior, de aceptación, entonces es como que casi ya no existe la palabra problema, sino más bien lo que va sucediendo es que cuando viene una situación,
muchas veces en nuestras clases de la mañana se explica así. Últimamente ha estado varias frases muy bonitas así. Es como un juego, como ¿por qué la gente hace rompecabezas? Imagínense que yo viera un rompecabezas y me tirara a llorar del que, ay, no, ¿cómo voy a hacer? ¿Verdad? Y así todo dramático, sería un poco ridículo, ¿verdad? ¿Por qué la gente hace ese tipo de juegos? Porque es entretenimiento, es un juego, es algo que nomás estoy de alguna forma utilizando mis recursos mentales para resolver, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si yo en lugar de ver el problema como algo negativo, problema, ¿verdad? Empezara yo a verlo como una especie de juego en términos de cómo voy a resolver esto, cómo voy a buscarle la resolución ahí, ¿verdad? O sea, cómo va cambiando mi perspectiva si de verdad acepto no solo a mí mismo, pero las circunstancias como se presentan, ¿verdad? Claro, para esto requiere muchísimo trabajo interno y esto es lo que vamos aprendiendo en la meditación, ¿verdad? Donde de alguna forma ya hasta voy viendo el beneficio y como que lo puedo oler entre las cosas en lo que sucede. Y a veces la gente, ¿verdad? Ustedes escuchan a veces que la gente dice, ay, es que fulano es tan positivo. No ve nada malo, ¿verdad? Nosotros lo oímos muy seguido aquí en Brahma Kumaris porque hay mucha gente positiva porque estamos practicando esto, ¿verdad? O sea, no es, hay gente que tal vez nace un poco así, pero eso es algo que se construye, ¿verdad? Que yo voy construyendo si voy cambiando, si voy estudiando estas cosas y aprendiendo a cambiar la perspectiva de cómo veo las cosas, ¿verdad? Entonces, lo que va pasando es que ya hay mucho menos cuestionamientos, menos dudas o confusión internamente. Voy obteniendo una claridad interna que me va permitiendo como ver las cosas con más calma, ¿verdad? Seguimos adelante con Gayatri, que es el poder de discernir y que es una maravilla este poder, ¿verdad? Ella es representada muchas veces o sentada en un cisne o con un cisne alrededor de ella y también se le pone un disco en la mano. Y este disco es una representación, pero ahorita vamos a hablar de sus símbolos, porque el poder de discernir es algo más interno que externo, ¿verdad? Hay otros tal vez poderes como el de enfrentar, donde ya es más relacionado con la situación afuera, pero el de discernir, salud, es totalmente hacia adentro, ¿verdad? Es como que tuviera uno un superpoder, así como los superhéroes tienen poder de hacer rayos X y cosas así, ¿verdad? Como yo tuviera el superpoder de captar las vibraciones sutiles mías primero que nada, para luego aceptar o captar la de los demás, ¿verdad? Y no estoy hablando de cosas raras, es como más bien en términos de que cada pensamiento mío genera una vibración, ¿verdad? Entonces, si yo no sé qué estoy pensando porque no me fijo, no estoy muy consciente, entonces ni sé que estoy vibrando muchas veces. Y eso es parte de la loquera del mundo donde vivimos, como hemos, qué sé yo, sido criados el ambiente en que estamos, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo al ir desarrollando cada uno de estos poderes, cada vez me voy volviendo de alguna forma, digámosle, más sutil, más apto a percibir, ¿verdad? No, no, como les digo, no es nada cosas raras, pero es a percibir qué es lo que mi mente está emanando, ¿verdad? O sea, ¿qué estoy yo? ¿Cuál es mi fragancia, la fragancia de mis pensamientos, por así decirlo? Y de esta forma, si yo puedo hacerlo conmigo mismo, puedo ir también entendiendo cada vez más claramente la intención de los demás, la vibración de los demás y influir positivamente a los demás. Pero todo empieza con la de uno, ¿verdad? Entonces, este símbolo que tiene Gayatri del disco, se le dice allá el disco Swadarshan Chakra, es en hindi, pero que significa como el disco de la autorrealización o de la autocomprensión, de poder entenderse a uno mismo, ¿verdad?
Y ahí esto es una imagen de inteligencia artificial, entonces se ve un poco raro, se ve como una bola, pero en realidad se les ve como si fuera así, como si fuera una especie de frisbee, por así decirlo, que está girando, ¿verdad? Entonces, en lugar de yo estar enfocado en qué es lo que fulanito y sutanito están haciendo, que es lo que también aprendemos mucho afuera, ¿verdad? Y es como la forma en que funciona el mundo en la actualidad. ¿Qué tal que yo esté constantemente dándole vuelta en mi cabeza a todo lo que se refiere a cómo yo estoy viendo el mundo, a todo, como un autoestudio de mí mismo, ¿verdad? Como que si yo fuera un científico a mi propia mente y pudiera de una forma relajada, no es que esté ahí obsesionado con lo que esté sucediendo adentro, pero de una forma relajada ser consciente de lo que estoy emanando, ¿verdad? Y de alguna forma, girar este disco implica que yo pueda ir observando cada vez más profundamente quién soy yo, qué es mi rol, para qué estoy aquí, como que tengan más claridad sobre todas estas cosas, de quién soy hijo, ¿verdad? En términos espirituales, de dónde vengo, todas las preguntas que todos de alguna u otra forma nos hemos hecho importantes y que tengamos esa claridad de visión, ¿verdad? Y el cisne eh, es representado como un animal muy limpio. No sé si sabían que es un animal vegetariano, que no come cualquier cosa y que se habla ya en el oriente de que escoge cosas muy puras, ¿verdad? A veces se dice que escoge perlas y no basura o no piedras, ¿no? Entonces, ¿qué tal si yo tuviera como una especie de intelecto, digámosle, que en hindi se le dice paras, es divino, que quiere decir no divino, ay, qué lindo, pero divino de que estuviera como tan puro como un poco como el de Dios, o sea, que no esté influenciado por la negatividad, que esté concentrado en esa naturaleza de paz, ¿verdad? Y que con esa claridad pueda de una u otra forma, entonces, cuando sale a la realidad de afuera, escoger lo más positivo, ver lo más positivo, ¿verdad? Porque yo puedo hacer que, ¿verdad? Cada uno de nosotros aquí es un conjunto de sanskaras o de rasgos de personalidad gigantesco que ni siquiera conocemos al 100% cada uno de nosotros, ¿verdad? Y lleno de positivos y negativos de ambos, ¿verdad? Pero qué tal que yo tenga esa capacidad de ver lo más puro de ti, ¿verdad? Y no es que ignore lo negativo, también lo puedo ver, pero que me enfoque tanto en lo positivo que hasta ustedes digan, ay, sí, yo soy así, o sea, que hasta uno se dé cuenta porque le están viendo eso tan bonito de uno, ¿verdad? Entonces es como ese poder de poder tener esa claridad mental interna, bueno, más que mental, espiritual, digámosle, más bien del alma, ¿no? Y que nos va a permitir a poder desarrollar el poder de decidir, que es la consecuencia o la, digámosle, el fruto de cuando estoy discerniendo correctamente, ¿verdad? Entonces, aquí Sarasvati, que de hecho se le dice la diosa del conocimiento también, allá en la India, está retratada muchas veces tocando una vina, que parece como una cítara, pero es un poquito más chiquitita que la cítara. Y que vina, con V. Ujú. Y también muchas veces se le retrata sosteniendo las escrituras de ella, ¿verdad? Entonces, es como que cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder escoger su destino, digámoslo así, ¿verdad? A veces en la vida nos sentimos al revés, ¿verdad? Más bien como una respuesta o reacción a todas las circunstancias externas. Pero ¿qué tal si eso más bien es el resultado de yo no estar consciente de lo que estoy creando? Y que si en realidad estoy consciente de lo que estoy creando, entonces empiezo de verdad a ser este creador o este dueño de mi destino, ¿verdad? Y que esto de que esté tocando su propia música, ¿verdad? O creando su propia música es en términos espirituales también que yo pueda crear la vida que yo quiero
sin que los demás tengan que estar diciéndome qué es lo que tengo que tocar, ¿verdad? Pero más que yo pueda ir guiando, creando ese camino por mí misma, ¿verdad? Pero para esto se requiere mucha sabiduría. Ese tal vez es el símbolo de las escrituras, ¿verdad? O de tener ese entendimiento de mi propia verdad interna. Entonces, para esto también es muy requerido, y ojo que estamos hablando del poder de decidir internamente, ¿verdad? No es que le voy a decidir la vida a los demás, pero es decidir a través de mi poder de discernir qué es lo que voy yo a llevar a cabo en la vida, ¿verdad? Eh, Porque de hecho, cuando yo estoy tomando una decisión basado en el poder de discernir, estoy alineado con esa verdad. Que si alguien más viene, sí, porque a veces estamos como inseguros sobre qué debería hacer y cómo hacerlo, y preguntamos y pedimos consejos, ¿verdad? No es que esté mal, pero nadie se puede poner en mis zapatos, ¿verdad? Si yo de alguna forma puedo, escuchar esa voz interna sabia que todos tenemos, esa es la mejor decisión que voy a tomar, ¿verdad? En la vida. Entonces, es muy interesante que, por así decirlo, la decisión trae una consecuencia. O sea, mis decisiones están creando mi karma, mi realidad. Mi karma son mis acciones, ¿verdad? Karma, acción. Pero que las acciones van a traer reacciones. Entonces, todo, o sea, es muy, muy importante, ya sabemos, tomar decisiones. Pero tomar las decisiones desde adentro hacia afuera, desde esa voz interna, es otra cosa, ¿verdad? Yo a veces comento que tuve algunas decisiones importantes que tomar, y en un momento incluso decidí irme a un lugar donde podía estar bien tranquila yo conmigo mismo por un tiempo para asegurarme que esa era la decisión para poder escucharme a mí misma y saber que esa era la decisión que quería tomar, ¿verdad? Y a veces necesitamos hacer eso, ¿verdad? Como que no nos damos el chance de poder, no solo escuchar nosotros mismos, pero crear un ambiente que nos permita poder generar ese silencio interno, ese estado de tranquilidad y estabilidad que me va a permitir tomar la decisión, ¿verdad? Y también no sentir miedo, porque cuando yo de verdad tomo una decisión basada en ese discernimiento interno, ¿qué es lo que sucede? Me siento seguro, siento confianza sobre esa decisión, ¿verdad? Siento que eso es lo correcto para mí de hacer. A veces el mundo está totalmente en contra de eso, pero si yo lo siento adentro, no importa, la verdad, ¿verdad? Es como que me siento que eso es lo que tengo que hacer muchas veces. A veces está alineado con lo que los demás dicen y a veces no, ¿verdad? Entonces como que me vuelvo mi propio consejero. ¿Y qué más me falta? Bueno, básicamente eso era. Yo creo que vamos a seguir para poder terminar con todas. Luego esta es muy interesante, que es muy diferente a todas las demás, porque veanla cómo se ve, ¿verdad? Cal viene muy popular en ciertas áreas de la India más que otros, ¿verdad? Pero es toda la representación de ser sin miedo, ¿verdad? Y como la ven, se ve representada ahí, siempre trae como una guirnalda de calaveras, ¿verdad? Y una cabeza ensangrientada en la mano y la lengua afuera, ¿verdad? Como que asusta. Muchas veces ves una imagen así de, uy, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que simbolizan todas esas cosas, ¿verdad? El poder de enfrentar. Como les decía antes, a veces tenemos que tolerar, a veces tenemos que enfrentar. Cuando se requiere el poder de tolerar, muchas veces es más hacia cosas que tengo que cambiar conmigo mismo, ¿verdad? O cuando estamos en situaciones que yo no puedo hacer nada, ¿verdad?
qué sé yo, por ejemplo, lo que está sucediendo políticamente en el mundo, tal vez hay cosas que puedo hacer, pero hay cosas que no puedo hacer. Entonces, ¿cómo puedo cambiar mi perspectiva al respecto? ¿Verdad? En el caso del poder de enfrentar, estamos hablando de poder enfrentar la falsedad, lo que no es correcto, lo que es negativo, lo que no es justo, ¿verdad? Eso es lo que no podemos tolerar, pero que hay que enfrentar, ¿verdad? Eh, y todo empieza desde adentro. Entonces, ¿qué vamos a enfrentar? Toda esa parte interna de debilidades que ya yo no, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos en, es que estoy en un proceso, ¿verdad? Y ahí nos sentamos en el laurel, como dicen, ¿verdad? Y eso puede ser más bien un símbolo de qué, o un signo de pereza, ¿verdad? De quedarme ahí o descuido. Entonces, el símbolo de esa cabeza que tiene Cari en la mano, podríamos decir que es como el ego. Y es poder reconocer, bueno, se dice que Cali se comió la cabeza del demonio. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Por eso la tiene en la mano. Entonces, la idea es que yo me pueda comer la cabeza del ego mío. Eso es. Porque ¿qué es el ego? ¿Verdad? No es tanto solamente como se habla afuera, ¿verdad? Para los que no han escuchado mucho aquí en Brahma Kumaris, tal vez el concepto del ego, este, no es tanto solamente la parte de que, ay, yo me creo mejor de los demás, ¿verdad? Pero estamos refiriéndonos a toda esa identificación errónea, a lo cual yo me he identificado que realmente, originalmente y eternamente no soy, ¿verdad? Como creerme tonto o creerme incapaz o no valioso o lo que sea negativo, ¿verdad? Entonces, matar el ego, ¿verdad? Requiere requiere esa cara, requiere ser sin miedo, ¿verdad? Requiere echarle todas las bombas que podamos, ¿verdad? Y no solamente eso, requiere, o sea, esa valentía que necesito internamente es para poder ver mi propia pureza, mi propia paz, porque a veces el ego es como una especie de diablillo que nos encanta o de, ¿verdad? Como encanta, quiero decir, como un hechicero que nos crea una realidad falsa como verdadera, ¿verdad? Y uno no ve la realidad hermosa que, digamos, el divino ve en nosotros, pero que estamos muy enfrascados en cosas que se nos ha enseñado, que se nos han dicho, que hemos practicado, que se hicieron hábitos, ¿no? Entonces, enfrentar esas debilidades para poder de verdad soltar el cascarón de eso y de esa forma poder enfrentar el mundo, ¿verdad? Porque si yo no puedo enfrentar digámosle, esa negatividad interna o esa debilidad interna, no voy a salir al mundo con fuerza suficiente para poder, pues el mundo está lleno de falsedad afuera, ¿verdad? Y de confusión. Entonces, ya sea que se hable en términos institucionales o así, o en términos de solamente mi vecino o mi familiar, ¿verdad? Porque todos, nadie está exento de la negatividad, ¿verdad? Entonces, la cuestión es poder eh, no echarse enemigos, o sea, no es que enfrentar a los demás implica que me voy a agarrar a cotazos ahí a Vinicio afuera, ¿verdad? O sea, sí, entender que la gente no es mi enemigo, es la negatividad que está, así como yo puedo separarme a mí mismo, mi negatividad de pureza original, que yo pueda separar la negatividad de los demás de su pureza de ellos y enfocarme en lo positivo de ellos, ¿verdad? O sea, en lo puro de ellos, en lo hermoso de ellos. Entonces, me gustó eso mucho, es como defender mi dignidad, pero también defender la dignidad de los demás, desde mi visión, incluso necesariamente a veces tenemos la oportunidad de decirlo o de demostrarlo, pero incluso con mi actitud, con mi visión, puede crear un cambio gigantesco, ¿verdad? Y finalmente, y luego vamos a hacer otro ejercicio, tenemos a Lakshmi, que es una de las más populares de todas allá en la India.
Y si uno busca Lakshmi, ve escenas así, esta tiene palabras ahí, pero es que me gustó mucho porque está simbolizando bastante lo que queremos decir, que es, se le simboliza a ella con, muchas veces tiene una manita aquí y otra así, ¿verdad? Entonces es como que esta está bendiciendo aquí y esta está dando. Y desde donde da, le salen monedillas. Es muy gracioso. A veces se le ve como un chorro de monedillas. Así, ella está, tiene un tarro, una cuestión ahí de monedas. Entonces, Lakshmi es como el símbolo del poder de la cooperación, porque una vez que estamos practicando y toda esta conexión con el Ser Supremo, con ese ser tan puro, y estamos inculcando, despertando dentro de nosotros todos esos poderes, ¿verdad? Empoderándonos a nosotros mismos y a los demás, es que entonces ya no me veo tan influenciado por el mundo y la negatividad del mundo de afuera, ¿verdad? En otras palabras, perdón, en lugar de, porque cuando estoy influenciado por lo de afuera, devuelvo lo mismo. O sea, esa mala vibra que tomo, la devuelvo, ¿verdad? Pero si no tengo esa influencia, entonces tengo la capacidad de poder ir dando lo que está dentro de mí, ese amor incondicional que es lo que genera buenos deseos para todos, a pesar de que se porten mal o que hagan las cosas al revés o que no vean lo que yo hago, no importa, ya no estoy necesitando tanto de los demás externamente, pero estoy ahí cooperando de una forma muy positiva con mis buenos deseos, ¿verdad? Y entonces me empiezo a dar cuenta, y esto es muy bonito sobre el poder de la cooperación, que mi energía, la energía de mis pensamientos y sentimientos, o eleva o tira para abajo a alguien, dependiendo de la calidad del pensamiento. Si el pensamiento es puro, lleno de paz, de algo bonito mío, ¿verdad? Va a elevar. Si no, va a tirar para abajo, ¿verdad? Eh, Entonces, estas preguntas estaban muy buenas, dice ahí, ¿verdad? En el medio del caos, ¿puedo permanecer estable? Si el mundo necesita un cambio, entonces, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Verdad? Es como que de verdad entender, y verdad, y de hecho otra imagen muy bonita que tenemos aquí del poder de la cooperación es un montón de deditos levantando una montaña. Es que si todos estamos creando ese pequeñito cambio dentro de nosotros mismos, que no es tan pequeñito, porque es gigantesco en realidad, ¿verdad? Cambiar nuestra perspectiva, ya no estoy yo esperando que el mundo cambie, ahí sentado criticando, ¿verdad? Pero estoy de verdad haciendo ese paso para poder dar a los demás. Y entonces, ¿qué de verdad significa poder o Shakti? Que ya no necesite nada de nadie. Eso me parece a mí fantástico. No es que no voy a compartir con los demás, pero ya no tengo esa dependencia hacia afuera. Eso es poder, ¿verdad? Entonces, la invitación ahora es que vayamos a experimentar un poquito y luego vamos a ponerles una canción que me gusta mucho sobre todos los poderes. Bueno, por el tiempo mejor hagamos sobre la canción. Sí, pero no le vamos a poner el sonido nada más solo aquí, en Facebook no, porque yo iba a traducir. A ver si, ¿verdad? Eres una personificación del poder y realmente eres Navdurga, las 9 formas de Durga. Y siendo una personificación de los 8 poderes, es la personificación de la deidad, de la Shakti, de la poderosa. Eres la Shakti. Y esos 9 tesoros residen dentro de ti. Despierta tal conciencia porque tú, de hecho, eres Shiv Shakti.
aquella que permanece desapegada o no afectada de este mundo. Esa alma se vuelve amada por todos. Aquella que nunca se influencia. Este es el poder de desapegarse, de soltar. Aquella quien suelta el pasado desde la mente y que no cultiva los celos o el odio. Con la virtud del perdón, sueltas todo. Ese es el poder de soltar. Y ya sea si alguien te critica o te alaba, siendo como la madre Yagat, o sea, la madre del mundo, eres la personificación del poder de tolerar y te levantas sobre las pequeñeces de los insultos y acepta los comportamientos de todos. Sostienes un tal poder de aceptar maravilloso. Sostienes un tal poder. Eres Shakti. Aquella con una mente pacífica, siendo observadora, desapegada, ni afectada por nada, ni presionada por nada. El poder de discernir es tu naturaleza. Tienes un enorme poder para decidir, sabiendo qué es la verdad y qué es falso. Tú, el alma poderosa, llegas a una conclusión. Y si una tormenta viene en tu camino, la transformas en un regalo, despertando tu poder de enfrentar. Encuentras éxito a cada paso. Eres aquella quien empodera a aquellos quienes aceptan la derrota en la vida. Despiertas tu poder de cooperar para aquellos quienes están tristes y están clamándote. Este es el tiempo para una gran transformación. Despierta tus 8 poderes. El Ravan o el demonio en la forma de tus propios vicios. Quémalos al adornar la forma de Shiv Shakti. Eres la personificación del poder.
Y lo vamos a parar acá porque ese será ya el resumen de todos los poderes. Entonces, gracias por estar con nosotros, a ustedes, estas Shaktis y a los de la casa también. Y que pasen muy buenas noches.